Bien, en esta serie de videos vamos a ver lo que es el concepto físico de tiro parabólico y cómo podemos implementarlo en la creación de videojuegos para darles un poco más de realismo. Como por ejemplo la creación de un proyectil. En vez de que un proyectil simplemente se mantenga de forma recta, vamos a utilizar este concepto físico para darle un poco más de realismo a dicho proyectil. Asimismo, lo primero que vamos a crear va a ser un ejemplo o una simulación de cómo funciona el tiro parabólico para que lo podamos comprender un poco mejor. Ahora, hasta se puede utilizar para alguna tarea escolar. Después utilizaremos ese mismo tiro parabólico y lo manejaremos en un pequeño ejemplo sobre un videojuego. Para comenzar nuestro video, lo primero que vamos a explicar va a ser qué librerías vamos a utilizar para la creación de esta simulación de tiro parabólico. La primera librería es stdio.h, la cual utilizaremos para imprimir caracteres en pantalla. Luego utilizaremos windows.h, la cual se utiliza para crear una función la cual nos va a permitir ubicar caracteres en puntos específicos de la pantalla. Luego setTime, que lo utilizaremos para las funciones de tipo timer. Y por último, cmath, la cual utilizaremos para funciones trigonométricas. Primero queremos va a ser crear tres constantes globales. Aquí es para gustos personales, pueden ponerlos como constantes globales o las pueden poner como define. Creo que no afecta en gran parte el programa. Utilizaremos dos constantes enteras, las cuales van a ser para mantener el ancho y el alto del mapa, o sea, de donde se va a trabajar. Y por último, la última va a ser una constante tipo flotante, la cual va a ser la constante de la gravedad. Después de haber creado nuestras tres constantes, vamos a crear esta función. Esta función es goToxic. Esta es una función muy utilizada ya que nos permite posicionar el cursor en una ubicación dentro de la consola. Consta de pasarle dos caracteres que en este se van a hacer como si fueran coordenadas X y vamos a crear esta función. La función, esta parte es la que nos permite el acceso a la consola de salida. Aquí simplemente creamos los tipos de coordenadas, que es X y Y, simplemente le estamos pasando los valores y por último utilizamos esta función, la cual se utiliza para establecer la posición del cursor en la pantalla dentro de la consola. Después de haber creado esa función, vamos a crear una función más, la cual va a ser una función de tipo void, la cual la voy a denominar pintar o draw en inglés. Esta función recibe cuatro parámetros, la cual es un tipo char, el cual es plano, el cual va a tener las dimensiones que creamos de altura y anchura. Luego vamos a tener una constante entera a, un parámetro entero denominado a, un segundo parámetro entero denominado b y un primer parámetro. Después de haber creado la función goToxic, vamos a crear una nueva función de tipo void, la cual denominaré draw. Esta función la utilizaremos para dibujar dentro de nuestra pantalla, en este caso el plano. El plano va a ser una variable, la cual va a tener, es un arreglo bidimensional, el cual tiene las dimensiones que las constantes que ya habíamos dado de ancho y alto. Después le vamos a pasar dos constantes más enteras, las cuales van a ser como X y Y, y por último una constante char, la cual le va a pasar el carácter, o sea, lo que queremos imprimir. Bien, en esta primera parte, lo único que estamos haciendo es que B es igual al mapa, o sea, el valor del mapa, el valor de alto, menos 1 menos B. Esto lo único que está haciendo es invertir, o sea, cuando ustedes escriben por la consola, es de arriba hacia abajo. Con esta parte de código lo vamos a poner de abajo hacia arriba. Esto simplemente lo pongo por comodidad, no es necesario, pero lo pueden poner. Después, este if lo único que nos hace es que dependiendo los parámetros que nosotros le pasemos, si están fuera de los límites de nuestro mapa, simplemente los omitamos. Aquí simplemente ponemos return. Como realmente no estamos retornando nada, no necesitamos especificar aquí el tipo de función que es. Y por último, si en caso de que no se retorne el valor, vamos en esa posición dentro del plano, vamos a colocar un carácter para imprimir. Lo que a continuación vamos a hacer va a ser crear nuestro main. Muy bien, esta parte es como la parte un poco más compleja, pero les voy a explicar. Primero vamos a definir nuestro tipo de dato chart, que va a ser nuestro arreglo bidimensional. En este caso lo domina plano, que va a tener las dimensiones que ya especificamos de altura y anchura. Bien, este arreglo lo único que lo vamos a utilizar es que vamos a almacenar dentro de ese arreglo toda la información de las ubicaciones y después vamos a imprimir ese mismo arreglo. Y este mismo lo vamos a utilizar de esta manera, ya que para nosotros hacer como una limpieza de pantalla, simplemente solo limpiamos este plano, lo volvemos a reimprimir con las nuevas posiciones, si hay alguna modificación, y ya lo volvemos a imprimir. Ahora, vamos a crear estas cuatro variables. Bien, la variable booleana simplemente es para controlar la ejecución del juego, o sea, para que el while, o sea, si es verdadero se siga ejecutando, si es falso pues se detenga. Ahora, estas tres variables son las más importantes. Primero,
Estas van a controlar el tiempo de ejecución del juego. La primera es una variable float que vamos a denominar que es el número de FPS que deseamos. Esto es para controlar el número de veces que se va a reproducir nuestro while, o sea, cuántas veces se va a actualizar la pantalla. Luego, vamos a crear otra variable llamada dt, la cual es el intervalo de tiempo entre cada frame. Y por último, un acumulador, que lo utilizaremos para controlar el tiempo. Ahora, esto es muy importante. Esto lo vamos a combinar con esta función. Ven que les había dicho que íbamos a utilizar la función setTimer, pues es para esto, porque aquí lo que hacemos es crear una variable denominada inicio y a la cual le vamos a pasar el tiempo de ejecución. Y este se ejecuta cuando realmente iniciamos el programa. Entramos a nuestro while principal, que es la ejecución del programa en sí, y después de eso vamos a obtener otro tiempo de ejecución actual, que es este de aquí. ¿Se dan cuenta? Estos tienen diferencias de tiempos. Ahora, después de que nosotros ya pusimos estos dos tiempos de ejecución, lo que hacemos es agregarlos en el acumulador de esta manera. O sea, acumulador le hacemos un aumento, que es la diferencia flotante entre final e inicio, o sea, restamos final menos inicio. Obviamente siempre el final va a ser mayor, por lo tanto el resultado va a ser positivo y ese valor lo pasamos a flotante y se lo sumamos a acumulador. Ahora, esta parte de aquí es muy importante, ya que nosotros queremos pasárselos en función de segundos. Si nosotros no lo dividimos por esta función de aquí, simplemente nos lo va a pasar en tiempo de ejecución del programa, lo cual no es algo que nosotros queramos, así que es muy importante ponerlo de esta manera. Después actualizamos lo que es el tiempo inicial con este nuevo, o sea, inicio, y le damos el mismo valor de final. Entonces, cuando se vuelve a ejecutar el while, final va a tener otro tiempo que va a ser mayor y se va a hacer ese sí. Función, cuando está if, simplemente es para limitar y evitar un bloqueo, o sea, para que no haya limitar el máximo. Sencillamente solo funciona para eso. Ahora, a esta parte de aquí es un segundo while dentro del while principal. Esto es para mantener el ritmo de FPS. Esto es lo que nos va a mantener que solo se puede decir que esto va a permitir los frames por segundo que deseamos del programa. ¿Para qué queremos que un programa se ejecute muchas más veces de las que realmente necesitamos? O sea, para tener un control. Este while se va a estar ejecutando siempre, constantemente, para que este while principal solo se ejecute las veces necesarias que queremos. Si queremos que este while se ejecute 10 veces, este while, como realmente solo se va a estar aquí ejecutando infinitamente, se va a detener cuando ya se haya cumplido la condición de acumulador y va a ejecutar el while principal. Se ejecuta una vez y otra vez. Se detiene en y vuelve. Entonces es para no tener como una saturación de cosas innecesarias, o sea, controlar un poco los frames. Ahora, esta función de aquí, getState, simplemente me detecta el estado de una tecla. Esta lo pueden buscar en internet, es de la función de Windows. Entonces, aquí simplemente si detecta que nosotros mantenemos que se presiona la tecla, en este caso la tecla escape, lo que va a hacer es que game se va a volver a falso. O sea, es una forma de salir del while principal. Como es falso, y aquí el while principal ya no se va a ejecutar. Y este es cómo funciona nuestro programa y cómo vamos a limitar nuestros frames por segundo. Muy bien, ya que vimos cómo funciona el main, ahora vamos a crear las funciones que nos van a llevar a cabo nuestro programa. En este caso yo lo voy a utilizar mediante clases. Si no quieren utilizar clases, simplemente pueden crearlas como funciones individuales cada una. No hay ningún tipo de problema. Y estas variables las ponen como funciones constantes o estar pasando parámetros a cada rato. Yo, para evitarme ese tipo de cosas, por eso lo implemento como una clase. Bien, estas variables son todas las que vamos a utilizar para la creación del tiro parabólico. Vamos a tener 4 variables de tipo doble. La primera va a ser X y Y, las cuales son las posiciones de altura, horizontal y vertical iniciales. Aquí es donde va a iniciar nuestro tiro parabólico. En mi caso lo quiero en las coordenadas 1. Luego tenemos B0, que es la velocidad inicial. Luego tenemos AT, que es el ángulo inicial. Por último, vamos a tener 3 constantes, que estas son unas limitantes, que es la velocidad máxima, la velocidad mínima y el tiempo de recorrido de nuestro tiro parabólico. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestras dos primeras funciones, las cuales denominé dibujar y borrar. A ambas funciones les voy a pasar lo que es el plano, o sea, nuestra variable, nuestro tipo de datochar, lo cual es plano, que es un arreglo bidimensional, el cual tiene las dimensiones de nuestra altura y nuestra anchura. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un for anidado, el cual haga un recorrido desde 0 hasta nuestra altura y desde 0 hasta nuestra anchura, de 1 en 1, donde con ayuda de nuestro printf vamos a imprimir nuestro plano y lo vamos a hacer de esta manera. O sea, imprimimos printf y cuando se acabe toda esta línea,
horizontal, hacemos un salto de línea e imprimimos la línea de abajo y así consecutivamente. Y de esta manera vamos a nosotros a imprimir nuestro mapa. Ahora lo siguiente que hacemos es la función borrar. Esto va a ser exactamente igual que el anterior, pero aquí hay una pequeña diferencia, que nosotros en vez de imprimirlo en la pantalla, nos vamos a imprimirlo gracias a nuestra función draw que ya tenemos, y vamos a hacer que todos y cada uno de nuestros espacios de nuestro plano draw los pongamos en un espacio en blanco, lo cual se va a hacer que va a borrar y va a limpiar lo que es nuestra pantalla. Primero nosotros borramos pantalla, volvemos a reimprimir y así lo hacemos consecutivamente. Ahora, vamos a hacer la creación de nuestro tiro parabólico. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Yo decidí hacerlo de esta manera, que es, vamos a crear dos funciones. Disculpen, ahí al principio salía virtual. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita omítanlo. Vamos a crear dos funciones de tipo doble, ya que vamos a retornar un valor de ese tipo, el cual una se va a llamar calcular posición y la otra va a ser calcular altura. Bien, o sea que en pocas palabras, una nos va a calcular la variable x y otra nos va a calcular la variable y para saber en qué posicionamiento está. Le vamos a pasar los siguientes datos, que es nuestro posicionamiento inicial, nuestra velocidad inicial, el ángulo y el tiempo que queremos. Y simplemente lo vamos a hacer de esta manera. Nosotros vamos a retornar toda esta operación cuando simplemente el programa o C++ entiende que tiene que realizar esa posición y el valor que nos dé lo retorna. Ahora, aquí es muy importante que ustedes pongan std dos puntos coseno, ya que la función coseno es de la librería CMath, pero CMath es parte de C++ que maneja IonStream. Si acuérdense que IonStream maneja el stdm, maneja el std que podemos poner al comienzo del programa. Para que ya no lo volvamos a poner, como en mi caso yo no lo puse, tengo que ponerlo en cada opción que tiene que ver con la librería, bueno, que tiene que ver más con C++. Ustedes pueden ponerlas al comienzo y ya se omiten ese paso, ¿va? O sea, no es necesario que lo pongan individual. Yo en este caso lo hice de esa manera. Lo siguiente que vamos a hacer es la función calcular la altura, que es exactamente lo mismo. Es escribirlo exactamente como viene la fórmula dada, no hay mucho que cambiar. O sea, aquí en vez de poner un medio es 0.5 por la gravedad, en vez de poner t al cuadrado, pues por t, o pueden usar la variable, bueno, la función para elevar al cuadrado que viene de CMath, aquí como se acomoden más. De esta manera vamos a obtener la coordenada x y la coordenada y. Ahora, llegamos a la función tiro parabólico. Esta es la función que nos va a calcular el posicionamiento del tiro parabólico y lo va a mostrar en pantalla. Por lo tanto, le vamos a pasar a plano, ya que, como recordarán, plano es donde nosotros vamos a imprimir lo que queremos mostrar. Vamos a crear un for. El for es de tipo doble porque aquí se va a ejecutar el tiempo, o sea, el tiempo que requiere la fórmula de tiro parabólico, y lo vamos a hacer de esta manera, o sea que inicie en 0 y que vaya teniendo aumentos de milisegundos y sea menor a nuestro tiempo máximo. Nuestro tiempo máximo es de 5 segundos. Aquí depende mucho el tiempo máximo del ancho que ustedes hayan puesto de su pantalla. O sea, si quieren poner una pantalla mucho más grande, o a lo mejor necesitarán agregar más tiempo más tiempo de desplazamiento. Si quieren una pantalla más chiquita, pues pueden reducirlo. Aquí simplemente es como ejecutar, o sea, hacer la fórmula en la horizontal y ver cuál es el máximo. Aquí creo que con 5 me llegaba como a 80 y tantos, 90, no recuerdo bien. Por lo tanto, ya con 5 segundos es más que necesario para el ancho de mi pantalla. Muy bien, entonces con este for vamos a hacer la representación de segundos. Les recomiendo que lo hagan de esta manera con milisegundos, ya que si ustedes lo hacen en un aumento de segundos, como que hay muchos espacios como muertos entre el tiro parabólico, o sea, como que hay muchos saltos muy grandes. Y de esta manera es un poco más exacto. Vamos a utilizar un tipo vamos a definir una variable doble, que es ángulo, el cual le vamos a dar el valor del ángulo, pero en radianes. Acuérdense, aquí las funciones se reciben en radianes, no en grados. Aquí simplemente es la conversión. Luego llamamos a una variable altura y una variable posición y le vamos a dar el valor que nos va a retornar calcular altura y calcular posición con nuestras variables que ya tenemos. Luego, este if es un if que nos va a permitir que si el tiro parabólico sale de las dimensiones de nuestra pantalla, sencillamente omita la impresión de lo que es nuestro tiro parabólico. En caso contrario de que no salga, imprime el tiro parabólico con un punto. Y aquí, cuando lo vamos a imprimir dentro de plano con nuestra función draw.
Ya por último, vamos a ver lo que son las funciones de velocidad y de disminución de velocidad y de grados. ¿Esto para qué es? Para que nosotros controlemos qué tan rápido queremos que vaya el tiro parabólico y qué grado queremos. ¿Se dan cuenta? La fórmula de tiro parabólico, cambia dependiendo de la velocidad y el grado de inclinación que le demos al tiro parabólico. Por lo tanto, vamos a crear una función la cual tenga aumentos de 0.25 de la velocidad y disminuciones del mismo, y asimismo tenemos un aumento de 1 en el ángulo y una disminución de -1 en los ángulos, y lo vamos a determinar que obviamente θ debe ser menor a 90 grados y mayor a 0 grados, y la velocidad máxima aquí ya la especificamos. Esto nos va a ayudar a ver la recreación del tiro parabólico dependiendo la velocidad y los ángulos de inclinación. Muy bien, ya para finalizar lo que es la representación o la simulación del tiro parabólico es esto de aquí. Bien, si se dan cuenta, es después de nuestro while. Después de nuestro while, bueno, la que nos permite mantener el ritmo de FPS, y es esto de aquí. Muy bien, hay muchas formas de representar esto. Yo lo puse de la forma más sencilla, que es con un USIF, el cual es, si nosotros presionamos la flecha hacia arriba, va a haber un aumento en la velocidad. O sea, si yo digo presionada la flecha hacia arriba, la velocidad va a ir aumentando constantemente. Si yo la suelto, la velocidad va a disminuir. Así que de esa manera podemos ver cómo puede desplazarse el tiro parabólico dependiendo de la velocidad. Y por último, aquí, si yo presiono la flecha hacia la izquierda y hacia la derecha, vamos a aumentar o disminuir los grados. Y de esa manera podemos ver las diferentes inclinaciones de grados. Ahora, nosotros para poder visualizar todo lo que está sucediendo en el mapa es de la siguiente manera. Esas son las funciones de borrar y de imprimir. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hace nuestro while es borrar todo lo que teníamos dentro de plano. Sencillamente lo borra todo. Después de haberlo limpiado, nosotros vamos a llamar a la función tiro parabólico. Después llamamos a lo que es la función tiro parabólico, la cual nos va a mostrar lo que es el tiro parabólico. Se lo va a aplicar dentro de plano, pero en este punto plano aún no se muestra en la consola. Sencillamente es como que este plano se limpia por completo, se limpia. Luego lo volvemos a reescribir con las nuevas posiciones, y lo que hacemos a continuación es ahora sí ya imprimirlo en nuestra pantalla, y lo vamos a hacer con la función goTalk. Porque con la función goTalk sí al principio, para que siempre se imprima en la misma posición, para que, o sea, no tenga ese desplazamiento, que si nosotros no se lo ponemos, cada vez que se imprime sería bajando, 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 entonces sería muy molesto de ver. Por lo tanto, como siempre se imprime en la misma posición, se va a quedar estático, y de esa manera lo podemos visualizar. Entonces, y así es cada ciclo. Borramos todo, actualizamos posiciones y volvemos a reimprimir. Borramos todo, actualizamos posiciones y volvemos a mostrarlo. Y de esa manera queda nuestro programa de simulación de tiro parabólico. Ya en los siguientes videos vamos a ver cómo implementar esto para la creación de un pequeño juego.